¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy necesariamente toca revisar los 3 años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, en el que vamos a hacer una especie de análisis que serían lecturas económicas diferentes en la perspectiva estrictamente de la parte económica, la parte productiva, la parte hacendaria del gobierno del Estado, tratando de destacar porque hay muchísimos pormenores que nos llevaría sin duda mucho tiempo en poder analizarlos con detenimiento y sobre todo con la profundidad necesaria que requiere este caso. Diríamos en términos generales que podríamos distinguir 3 momentos o 3 etapas distintas en los cuales la actividad económica de Michoacán se ha visto, diríamos, enfrentada a problemáticas que le ha generado irregularidades, heterogeneidad en el comportamiento de la actividad económica estatal, que vale la pena también hacer un análisis puntual. Podríamos decir que previo a la crisis de la pandemia, que repercutió en una recesión económica a nivel mundial, la economía de Michoacán, un año previo, apenas había crecido 0.4%, diríamos una conducta muy marginal en términos de desempeño. No obstante que los 3 años previos, entre 2016 y el 2018, no fue malo el crecimiento del Estado, poco más del 3%, puntualmente el 3.4% en el comportamiento del Producto Interno Bruto del Estado. Sin embargo, el 2019 era una especie de preámbulo, un crecimiento apenas del 0.4% del Producto Interno Bruto estatal, pues va con la recaída o con la recesión del 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y cayó la economía hasta 5.6%. Este es un punto de quiebre. Antes y después, o durante y después de la pandemia, fases distintas en el comportamiento de la actividad económica de Michoacán. Diríamos, hay un rebote económico en el 2021, donde la actividad productiva aumenta hasta 3.9%, y empezamos a observar, sí, con un buen ritmo de aumento en el comportamiento del Producto Interno Bruto, pero si observan con cuidado, empieza a desacelerarse la actividad productiva. En el 2022 baja 3.7%, en el 2023 a 3.1%, y estimamos que cierre el presente año sobre una línea de crecimiento de 1.6%. De esta manera, digamos, en estos 3 años de la administración de Alfredo Ramírez, la economía en promedio anual creció 2.8%, contra el crecimiento de los primeros años de la administración anterior, que tuvo un crecimiento promedio anual del 3.4%. Diríamos, si somos estrictos, muy parecido, muy cercano en términos de conducta de la actividad económica del Estado de Michoacán. Pero destacan algunos aspectos importantes. El primero que vale la pena destacar es que no solo la presencia, la aportación, la participación de la actividad industrial ha venido mermando durante el periodo reciente, yo pondría por lo menos en la última década, el comportamiento es muy irregular del sector industrial de Michoacán. En este periodo de 3 años, 2022-2024, la actividad industrial de Michoacán tuvo un crecimiento promedio anual de apenas 1.2%.
cuando en el periodo previo, diríamos, fue negativo, fue de 0.9%. Aquí lo preocupante es que observamos, vean el gráfico que está expuesto en esta presentación, pues prácticamente las conductas generales que observamos en el sector industrial son negativos, son adversos. Y dentro de esta actividad industrial destaca lo que es la industria de la construcción. La industria de la construcción es importante porque finalmente se refleja la capacidad de inversión pública y privada para pues reactivar los temas de la renovación de la maquinaria y el equipo y digamos la obra física. Para los economistas es una referencia muy importante el observar esta conducta del sector de la industria de la construcción. Y bueno, observamos también que en general tiene comportamientos erráticos muy heterogéneos. En el presente, estos 3 años de gobierno de Alfredo Ramírez, el crecimiento promedio anual es de 1.8%, con movimientos muy irregulares en el comportamiento de la actividad de la industria de la construcción. Por ejemplo, en el 2023 hay un crecimiento del 5.3%, y lo que estamos observando de cierre del 2024 es que haya un crecimiento muy disminuido de apenas 1.5%. Sí vale la pena también establecer que en estos 3 años de un crecimiento promedio de 1.8%, pues es muy superior al de los 3 primeros años de la administración anterior, que entre 2016 y 2018 tiene un decrecimiento de 1.7%. ¿Qué nos está mostrando o qué podemos desprender como una lectura económica de esta irregularidad en el comportamiento de las actividades de la industria de la construcción? Pues hay carencia de inversión pública y privada. Y destaca la parte de la inversión pública porque hay distintos momentos donde hay contratación de deuda pública, pues para acelerar las necesidades de infraestructura física en el Estado. Y sin embargo, también se puede observar que no se ha reflejado de manera específica, de manera concreta, el mayor movimiento en la industria de la construcción. En este sentido, nos podríamos poner una lectura muy pertinente de cuál es la distribución o el comportamiento del producto per cápita, el producto por habitante entre los trabajadores ocupados de Michoacán. En el periodo entre el 2016 y el 2021, el crecimiento que tiene el producto per cápita es negativo, es de 0.5%, y del 2022 al 2024 hay un aumento del 3.2%. Es decir, hay una mejoría en la distribución de los recursos o de la renta estatal en los trabajadores ocupados formales e informales. Vale la pena subrayar. Ocupación formal e informal. Hay ligera mejoría, si lo ponemos en perspectiva, de la distribución del producto por habitante. Sin embargo, uno de los aspectos que siempre tenemos como referencia es el nivel o el grado de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para ir evaluando el comportamiento de la ocupación formal en el Estado. Ese es un referente importante porque no se trata de una encuesta, sino se trata de registros que reporta el sector productivo del Estado y que es un referente importante para evaluar el desempeño del mercado laboral estatal. Si lo vemos en términos de tendencia del 2016 a agosto del 2024, no hay una ampliación de la masa de trabajadores de manera significativa, de la masa de trabajadores
formales en el Estado, y muestra, por el contrario, síntomas de debilitamiento en la ocupación formal. Hay dos momentos complicados previos a la pandemia. Hay un crecimiento considerable del empleo formal. En el 2020 hay una caída en la generación de empleo, cae a cerca de 1,500 plazas laborales. Luego hay una recuperación entre el 21, 22 y 23, y nuevamente, por lo menos con los datos que tenemos hasta el mes de agosto, el empleo acumulado nos implica, mejor dicho, una pérdida de empleo en ese lapso de 8 meses, enero-agosto del presente año, de 4,259 plazas. Esa es la irregularidad que muestra el comportamiento del empleo formal. Sin embargo, sí habría que establecer que entre octubre del 2021 y agosto del 2024, que corresponde a la gestión de Alfredo Ramírez Bedoya, se crearon 22,452 empleos formales, que en promedio representan 624 puestos de trabajo promedio por año. Insuficientes, sí, habría que establecer que son trabajos, el monto de trabajo es insuficiente. Michoacán requiere, para tener una clara perspectiva, de por lo menos generar alrededor de 40,000 plazas formales cada año. Y bueno, esto nos lleva a que el tamaño o la masa de trabajadores dados de alta al Seguro Social puede rebasar con mucho lo que traemos en los 478,627 trabajadores afiliados al Seguro Social. Deberíamos andar por lo menos en los 600,000 puestos laborales que correspondan a el número de asegurados en el IMSS. Perspectiva complicada, que bueno, vale la pena solamente dejar apuntado porque es parte de los retos que a mi juicio hay que tener presentes. El ahorro externo, la capacidad de traer divisas a Michoacán, en general empieza a tener debilitamiento. Hay transferencias mermadas, monetarias externas mermadas en 3 componentes: exportaciones de mercancías, remesas familiares, en términos del ritmo que han observado las remesas familiares en Michoacán, y la inversión extranjera directa, que siempre en términos históricos pues se ha convertido en un nicho marginal de captación de este tipo de recursos. En el caso de las exportaciones, durante estos 3 años vemos que las exportaciones se han desacelerado con una tasa promedio anual del 2.1%. La parte más alta en el 2022 fueron de 7,155 millones de dólares generados por exportaciones michoacanas, y esperamos al cierre del 2024 sobre un monto de 6,200 millones de dólares. Pero hay una peculiaridad que también vale la pena destacar. En el 2023, del total de las exportaciones, 5,864 millones de dólares, el 65% corresponden a productos del campo, es decir, productos frescos del campo como el aguacate y el limón, por destacar los más importantes. Y el 35% corresponden a productos industriales, es decir, la parte importante que influye o participa de manera más acelerada y más significativa en el sector exportador son los productos frescos del campo. No es, lo he dicho en distintos momentos, nunca he señalado que eso está mal o esté mal de que haya una importante capacidad productora en el Estado y una capacidad importante de inserción a los mercados mundiales. No, lo que señalo
solamente es que los productos con mayor grado de manufactura que el sector industrial es el que genera mayor valor agregado, el que genera cadenas productivas con mayor incidencia, que genera empleo mejor remunerado, en donde se generan capacidades de innovación más importantes, en donde la ciencia y la investigación está directamente aplicada a este tipo de sectores. Por eso lo destacamos, no por desdeñar la alta presencia que tiene el sector agrícola michoacano. Y el otro aspecto son el oro molido que decimos los economistas para el caso de Michoacán. Las remesas familiares es la fuente inagotable que ha permitido no solo contener que mayor población caiga en condiciones de pobreza, sino que mitiga de manera significativa las condiciones sociales de segmentos importantes de los 113 municipios de Michoacán. Eso es la relevancia que tienen las remesas familiares. Y si bien, como lo vemos ahí, el comportamiento es ascendente de manera permanente, sí vamos a destacar que en estos últimos 3 años el ritmo de crecimiento de las remesas familiares ha venido disminuyendo. La tasa promedio de crecimiento anual del 2022 al 2023 es de 3%. Cuando diríamos durante el lapso 2016-2021, pues las remesas crecieron a un ritmo del 12%. El dinamismo se ha perdido. Esto no significa que no tengan importancia las remesas como tal. Nada más una referencia a destacar. Las remesas del 2022 representaron el 12.4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor de 100 millones, de 100 mil millones de pesos. Esto convertido a pesos. Bueno, para el 2024 estimamos que va a estar por arriba de los 100 mil millones de pesos, que representaría el 11.3% del Producto Interno Bruto. No es cosa menor. La aportación que tienen las remesas familiares está por encima de la aportación que tiene el sector manufacturero industrial de Michoacán. Nada más de ese tamaño se los dejo, y compite de manera permanente con la aportación que tiene en su conjunto las actividades del campo, que es el 13%, poco más del 13% al Producto Interno Bruto. Es el oro molido que irradia de manera significativa las condiciones económicas y sociales de Michoacán, y que es un acelerador de impulso a la actividad productiva del Estado. Hay una debilidad muy clara que no es nuevo para los michoacanos, es que la inversión extranjera directa, es decir, la que viene a generar o a ser motor importante en la aceleración de las actividades productivas del Estado, inversión que viene de fuera, pues ha sido muy limitada. En términos generales diríamos, pues el promedio o la capacidad promedio de traer capitales externos para la actividad productiva, pues no rebasa en promedio los 300 millones de dólares anuales. Es cierto, en el periodo reciente no se ha logrado despegar en esta fuente importante de divisas, y vemos una disminución muy clara en estos recursos importantes para el sector económico del Estado. El otro aspecto que es fundamental y que va a requerir, y eso yo quiero adelantarlo, va a requerir un análisis muy particular. El tema de las finanzas públicas no es una cosa menor, y me parece que vale la pena ir ahondando concepto o componente por componente de las finanzas públicas. Vamos a dejar, digamos, a propósito algunos de los aspectos relevantes de las finanzas públicas de Michoacán, a partir de una serie de elementos que se han persistido o que ha persistido por lo menos desde el año 2002, 2003, hasta la fecha. Ha habido constantes aseveraciones, determinaciones
en una evaluación que a mi juicio es una evaluación prematura, poco consistente, para hacer establecimientos, determinaciones sobre una evaluación prematura o adelantada o poco sustentada de las finanzas públicas. Desde el entonces secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez, pasando por el titular del ramo, Carlos Maldonado, y hasta el actual secretario de Finanzas, Luis Navarro, han sostenido que las finanzas de Michoacán son sanas y en equilibrio. Y me parece que, pero además, incluso se ha llegado a aseverar que vivimos una especie de milagro financiero en el Estado. Son exageraciones que no podemos dejar de lado. Los aspectos torales que enfrenta la Hacienda Pública de Michoacán son de raíz, son sistémicos, son profundos. Y me parece que hay que tener mucha prudencia para el análisis. En principio, podríamos decir que en una perspectiva de largo plazo, el gobierno, la administración pública estatal enfrenta pasivos presupuestarios crónicos que se han resuelto coyunturalmente con la aportación de apoyos extraordinarios de la Federación no regularizables. Y eso habría que destacar de manera significativa. Hay excesiva dependencia de los ingresos federales, de las transferencias federales, derivados de las participaciones en ingresos federales, aportaciones y transferencias convenidas, que en una estructura general y vista en el largo plazo, el 94% son ingresos de origen federal y el 6% en promedio son ingresos generados por el propio Estado. Esa estructura nos muestra, lo estamos viendo no solo en el lapso reciente, del 2016 hasta el primer semestre del 2024, la estructura no cambia en términos de fondo. Y me parece que ahí muestra con toda claridad esta excesiva dependencia de los ingresos de origen federal. El ahorro interno, que es uno de los excedentes que nos permite tener márgenes para la inversión física, para la inversión en infraestructura, se ha deteriorado de manera muy significativa. Es tal grado del deterioro que de manera reiterada el gobierno de Michoacán ha recurrido a la deuda pública. Y la deuda pública se ha convertido no solo en el instrumento para resolver los problemas de necesidades operativas o funcionales, sino se ha convertido en una especie de fondo o de barril sin fondo que ha tenido repercusiones o costos económicos y costos sociales muy significativos que vale la pena dimensionar en cuanto a sus efectos, a sus consecuencias, porque esto nos genera el heredar o tener una deuda heredada hacia una perspectiva, por lo menos hacia 2035 o incluso hasta el 2040, que los michoacanos van a pagar con sus aportaciones, con el pago de impuestos y con el pago de derechos. Y esto me parece también muy importante porque de manera alegre, de manera recurrente se ha ido a contratar deuda para solventar problemas, repito, operativos y problemas de inversión. Solamente para tener una referencia y tener una visión de conjunto, los pasivos que tiene el gobierno del Estado, lo que denominamos deuda bancaria y deuda no bancaria, el pico más alto se tuvo en el 2021, estamos hablando del periodo reciente. La deuda total llegó a 31,462 millones de pesos
Ha venido disminuyendo, sí vale la pena de señalarlo, pero en el 2024 estaría cerrando sobre 26,102 millones de pesos, que representaría el 64% de las participaciones en ingresos federales. No es cosa menor. Y insisto, cuando revisamos con cuidado el costo del servicio de la deuda, nos ponemos clara dimensión de lo que significaría el no tener deuda de ese tamaño. En el 2024 se estarían erogando por el costo del servicio de la deuda por capital y por intereses, pues alrededor o poco más de los 3,000 millones de pesos por el sangrío que significa el costo del servicio de la deuda del gobierno de Michoacán. Hay que tener, insisto, una visión en perspectiva, una visión de largo plazo y destacar, diríamos, para concluir esta breve revisión que hemos hecho de estos 3 años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, es que los retos económicos, a nuestro juicio, en el análisis económico, siguen siendo sistémicos. Sistémicos para impulsar el desarrollo económico, para contener la desigualdad y para revertir la pobreza que se vive en el estado de Michoacán. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.